una vez más al canal. Como pudieron ver en el título del video de hoy, vamos a estar hablando de cómo llegan los cubanos a Uruguay. Ya la semana pasada yo les dejé un poquito la introducción a este tema sobre cómo los cubanos emigran hacia algunos países utilizando países de libre visado de por medio para hacer su travesía. Y nos quedamos en Guyana, que es el país de libre visado que usan los cubanos de paso para llegar hasta Uruguay. Pero por si no me conoces, mi nombre es Ana Lucía y todas las semanas subo videos sobre mi vida en Cuba. Así que si te interesa este tipo de contenido, suscríbete y dale a la campanita para que no te pierdas ningún video. Los cubanos tenemos varias maneras de llegar a Uruguay, porque como que les hablé un poquito sobre maneras ilegales que usan los cubanos, porque al final, si tú te vas a un país de libre visado y de ahí cruzas a otros países y llegas a Uruguay, eso es llegar a Uruguay ilegalmente, pero hay maneras legales de llegar a Uruguay. La primera que podríamos pensar en este caso, por supuesto, es la visa de turismo, que te permite estar en Uruguay un máximo de hasta 90 días y tiene un valor de 1.008 pesos cubanos, que al cambio del dólar en el mercado informal sería más o menos 3 dólares. Esta visa se puede obtener de dos maneras. La primera es que tú demuestres los medios económicos que tienes para realizar ese viaje. Y la segunda es mediante la invitación que te pueda hacer algún familiar o amigo que reside en Uruguay y asuma la responsabilidad económica y legal de tu visita. Como ya les he dicho en otras ocasiones, aquí les voy a dejar la página oficial de la Embajada Uruguaya en Cuba para que ante cualquier duda, si necesitan información o algo así, puedan dirigirse ahí y buscar, porque bueno, ahí van a estar los requisitos paso por paso. Yo aquí simplemente estoy haciendo un resumen muy amplio de pues cómo son más o menos las cosas para los cubanos poder ir a Uruguay. El paso número 1 es solicitar la visa, que esto es todo digital, y ahí te van a pedir que llenes ciertos formularios para presentarlos después en el paso número 2, donde se hace la entrevista y se presentan todos estos documentos. Luego está el tercer paso, que es cuando te dicen que la visa está aprobada o denegada, y en el caso de que esté aprobada es ahí cuando tienes que pagar. Esto yo lo digo súper rápido y parece muy fácil, y aunque yo no he hecho este trámite en particular, yo les aseguro que en Cuba ningún trámite es fácil, ni es corto, ni es rápido. Así que yo me imagino que aunque se diga muy fácil, haya que llevar bastantes documentos que estén legalizados también, que esto lleva tiempo, esto demora. Y bueno, si eres de La Habana, la Embajada de Uruguay está en La Habana, todo es más fácil, todo es más rápido, pero si resides en las provincias, en cualquier provincia, también al costo de todos estos documentos que tienes que legalizar, al costo de la visa, tienes que agregarle también el costo del traslado hacia la embajada para hacer todos estos trámites. Es que realmente no podemos olvidar que aunque una parte de estos pasos se hace de manera digital, en el momento que a ti te hacen la entrevista y tú tienes que presentar los documentos, pues tienes que llegar a La Habana y yo vivo en Villa Clara. Estoy en el centro de la isla y ir a La Habana para nosotros no es tan complicado, son 4 horas de viaje, podría ser menos, pero las carreteras están malas. Pero para la gente que vive en la zona oriental del país, un viaje a La Habana les puede tomar 12 horas. Y esto se hace engorroso, bastante engorroso. Cualquier solicitud de visa para cualquier país en Cuba es complicado, sobre todo para las personas que viven más alejadas de la capital del país. Pero bueno, también como pudieron ver en el título del video, yo hoy tengo un invitado en la distancia, porque él está precisamente en Uruguay y nos va a contar un poquito de su experiencia. Hola mi gente, me presento, mi nombre es Alejandro Jiménez, al igual que en mi canal de YouTube, y soy un cubano viviendo en Uruguay hace más de 4 años. En Cuba trabajaba de ingeniero civil, me gradué y cumplí los 2 años de servicio social y después vine para acá, para Uruguay. Actualmente tengo 30 años. Es un gran amigo y me ha apoyado mucho a mí también en todo este tema de YouTube, y aquí está una vez más, sigue apoyándome en esta colaboración en este video. Actualmente acá en Uruguay me dedico al rubro informático, específicamente soy tester de software. Si bien en Cuba estudié ingeniería civil, conseguir trabajo de ingeniero acá fue bastante difícil sin tener los títulos revalidados,
pero antes en la universidad yo había estudiado técnico informático, así que podía desempeñar esa carrera también. Y por supuesto, en donde lo dejé la semana pasada, después que tú llegas a Guyana, ¿qué tú haces para llegar hasta Uruguay? La travesía podría parecer muy sencilla. Llegas con tu libre visado a Guyana, de ahí pasas por Brasil y después llegas hasta Uruguay. Pero no, señores, no es tan así. Es una travesía que tiene riesgo, es bastante peligrosa en algunos lugares. Y yo por aquí en la cajita de descripción de este video le voy a dejar un par de videitos de otros colegas youtubers que documentaron ese proceso para que ustedes vean de primera mano, porque yo les puedo explicar mucho, pero no hay nada como que lo vean ustedes mismos. Yo por favor les pido que vayan a ver esos videos, porque no quiero centrarme en una experiencia que ha sido muy vivida por otras personas y las han documentado, diciéndolo yo que realmente no pasa nada parecido a esto, porque bueno, yo aquí sigo en Cuba, yo desgraciadamente no tengo experiencia en trámites migratorios. Realmente yo les comento a ustedes lo que yo investigo, que averiguo, me meto en las páginas oficiales de las embajadas, pero yo siempre les digo, hay personas que están pasando por esto y les aseguro que le van a dar una mejor experiencia, le van a comunicar mejor cómo es el proceso y cuáles fueron sus sentimientos, porque detrás de todo este tema también hay sentimientos. A ver, primero que todo yo les tengo que decir, ningún cubano quiere irse de Cuba porque sí. Todos los cubanos quisiéramos quedarnos en Cuba, tener un futuro aquí, tener una mejor economía aquí, no alejarte de tu familia, del barrio que te vio crecer, de tus amistades. Nadie quiere irse porque sí. Prácticamente los cubanos se ven obligados a salir de este país en busca de una mejor vida y de un mejor futuro para ellos y para su familia. Y aquí nos encontramos frente a una encrucijada. Yo realmente no estoy en la piel de ningún emigrante. Yo puedo imaginarme lo que sienten, pero no lo he sentido. He visto muchos amigos y familiares pasar por todo ese proceso. La vida para una persona y más para un migrante cubano cambia mucho, no te diría en 180, sino incluso más. Son demasiadas las cosas que uno no ha visto al estar prácticamente trancado en Cuba y alejado del mundo, o bueno, la ha visto a través de internet o de películas, pero en la realidad nunca las ha palpado, no las conoces. Y puede ser desde algo tan simple como tomarte un helado de cualquier sabor hasta algo más complejo como que, no sé, viajar a lugares que te guste, tener todos los alimentos que necesites, lo básico para mantener a tu familia. La vida en realidad cambia mucho y aspectos podríamos mencionar muchísimos, pero van desde incluso lo más sencillo hasta lo más complejo que te puedas imaginar. Entonces en ese sentido la vida cambia realmente mucho. ¿Cómo se siente o cómo podría llegarse a sentir ser un emigrante? Por eso siempre está la pregunta de ¿te arrepientes de haber emigrado? Sobre si me arrepiento sobre haber emigrado a Uruguay o no, obviamente no lo hago, sino capaz ya hubiese regresado a Cuba o hubiese cambiado de destino hace mucho tiempo. En realidad uno no se arrepiente porque uno ha hecho grandes cambios en su vida, ha tomado decisiones importantes, entonces como no se puede como echar atrás todo eso por lo que tanto trabajo pasaste o tanto luchaste. Entonces en ese sentido no me arrepiento. Entonces hay muchas cosas que te solidifican en el lugar más allá de lo material, entonces son cosas que también van sumando. En ese sentido no me arrepiento de venir a Uruguay y creo que fue una buena decisión que hice en su momento, lo cual no deja no le resta importancia al tema familiar y al tema sentimental, que es algo que realmente se queda en Cuba en muchos aspectos y bueno, como que nos retiene o nos mantiene viva, porque no es tanto como una retención, sino como que nos mantiene viva esa parte de nosotros, esa conexión con las raíces. Entonces en ese sentido no me arrepiento, pero es cierto que una parte de mí todavía está allá. En la cajita de descripción de este video van a tener enlazados directamente todas las redes de Alejandro para que ustedes vayan allá y vean sus videos y por supuesto que se suscriban. Él tiene videos súper interesantes de Uruguay y tiene videos muy bonitos, muy conmovedores de cuando él hizo después de mucho tiempo su primer viaje a Cuba y él estaba con su familia y las cosas que le trajo, todas esas primeras impresiones de su familia ante cosas de Uruguay. Y están muy bonitos. Realmente yo les recomiendo muchísimo que en cuanto vean este video vayan directamente al canal de Ale y
se suscriban. Nada, espero que este video lo estén disfrutando de mi amiga Ana Lucía. Con mucho cariño lo está haciendo para todos ustedes. Espero que aprendan mucho de este video y se lleven todas las cosas importantes que estamos tratando de transmitirles. Y perdonen por mi parte el cambio de locación. Pasa que justo ahora estoy en vacaciones y antes estaba trabajando. Pero nada, espero que el mensaje les haya quedado plasmado y sigan disfrutando de los videos de su canal. Nos vemos próximamente. Chao, chao. Recuerden dejarme en los comentarios si ustedes quieren que yo haga este tipo de videos así, mencionando específicamente algún país. Yo realmente tengo pensado hacer algunos videos más con los países más populares a los que los cubanos emigran o simplemente tienen la oportunidad de viajar. Pero igual yo me gustaría saber qué ustedes piensan, qué ustedes opinan, qué países les gustaría para tal vez incluirlo en esta nueva serie del canal, que al parecer a ustedes les ha gustado bastante. Como siempre, un saludo súper especial a los miembros del canal y que si ustedes quieren pertenecer a esta comunidad, a la membresía del canal, en la cajita de la descripción van a tener el enlace para unirse a la membresía. Siempre se me olvida decirles que vayan a seguirme por Instagram. Aquí tienen mi usuario, de todas maneras abajo yo siempre le dejo el enlace para que me sigan por Instagram. Estoy publicando mini blogs y otras cositas en Reels, imágenes de Santa Clara y todas esas cosas. Quiero que Instagram me saque del hueco en donde estoy. Quiero seguir publicando muchísimo contenido por ahí. Me gustaría que me siguieran por Instagram también. Ahí también de todas maneras van a tener un contacto más cercano conmigo, porque bueno, también historias también tengo diario y les voy mostrando un poco lo que voy haciendo y todas esas cosas. Y si llegaron hasta aquí, agradecerles por acompañarme hasta el final del video. No olviden dejarme un comentario con cualquier duda o sugerencia y un like si este video te gustó. Por aquí, como siempre, van a tener una lista de reproducción y por aquí un video recomendado. Nos vemos el miércoles. Recuerden que ahora tenemos 2 videos a la semana. Nos vemos el miércoles con un video nuevo.